JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de miércoles 23 de octubre, donde haremos un análisis mucho más detallado de acciones y ETFs que podemos invertir, en el cual podemos invertir desde nuestra plataforma de JFD Brokers. Para hoy está siendo muy interesante los movimientos del mercado. Tenemos noticias que están generando movimientos, como decía, muy interesantes, importantes en algunas compañías y, como bien sabéis, estamos en mitad de las presentaciones de resultados empresariales. Por tanto, tenemos algunos protagonistas para la sesión de hoy que iremos comentando enseguida. Lo primero de todo, como siempre antes, recordaros que debéis invertir de forma responsable, que hay riesgos involucrados en la operativa de acciones al contado y cualquier otro activo financiero. Y recordar, por supuesto, que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Dicho esto, pues bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver las últimas noticias del mercado, hoy sobre todo muy marcado por la noticia que ha saltado sobre McDonald's, que bueno, parece que ha habido un brote de E. coli y que estaba impactando de forma muy negativa sobre la cotización de la compañía, pero también veremos Coca-Cola, también que ha presentado resultados hoy, veremos también Tesla, que al final de la sesión de hoy presentará también resultados después de esa decepción con ese taxi autónomo, y también hablaremos de Boeing, que también ha presentado resultados, y Iberdrola en el mercado español. Por tanto, bueno, tenemos ahí una buena cesta preparada de activos, de acciones que pueden estar muy interesantes en este momento para quizás valorar la posibilidad de tomar nuevas posiciones. Por supuesto, haremos el análisis técnico de todos estos activos, lo veremos desde este punto de vista técnico, y por supuesto veremos si existen nuevas posibilidades o oportunidades de inversión. Por supuesto, recordaros que si tenéis alguna consulta, si queréis que veamos, que analicemos algún activo en concreto, podéis escribirnos a través del chat en directo, o si lo estáis viendo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, podéis dejarnos un comentario en el vídeo e intentaremos responderos siempre lo antes posible. Así que vámonos directamente, ¿no?, a las principales noticias de esta sesión. Lo primero de todo, pues bueno, son las caídas, las fuertes caídas que se están registrando en la compañía McDonald's. Como comentábamos, noticia de última hora en la sesión de hoy, al arranque de la sesión, entre ayer y hoy, conocíamos, pues bueno, un brote de E. coli en uno de los productos de McDonald's, en una de las hamburguesas frescas que comercializa McDonald's, ¿no? Ya ha habido una persona fallecida y muchas personas contagiadas con esta bacteria que han tenido que ser hospitalizadas, ¿no?, que han tenido que necesitar asistencia médica. Esto en preapertura ha provocado que la compañía cayera más de un 8%, y observamos cómo desde la apertura de la sesión de hoy la cotización de McDonald's cae por encima del 5%. Esto obviamente no es algo usual en el caso de McDonald's, sobre todo, ¿no?, que no está acostumbrada, digamos, a generar tantísima volatilidad, dado que es una acción muy consolidada y que, pues bueno, no suele tener movimientos de tanta volatilidad, ¿no? Pero obviamente ante este fenómeno, ante esta situación, ante esta problemática y esta obvia pérdida de reputación por parte de la compañía, por parte de McDonald's, debido a este problema con la bacteria del E. coli que ha sido detectada, pues los inversores salen huyendo y salen corriendo, ¿no?, ante las caídas que obviamente se están produciendo. Desde un punto de vista técnico, obviamente el desarrollo de la tendencia alcista de McDonald's, sobre todo en el corto plazo, ha sido muy positiva, ¿no? Pero sí es cierto que con esta caída pues se ha perdido, yo creo que una zona de resistencia que también era una zona de soporte muy importante en ese entorno de los 299, los $300, ¿no? Obviamente la pérdida de este nivel implica pues que entremos ya en lo que podríamos considerar una tendencia bajista mucho más profunda, ¿no? Yo creo que las caídas, al menos en el corto plazo, van a ser importantes. Ahora bien, debemos tener en cuenta
también dentro del muy corto plazo, ¿no? Gráficos de 4 horas o incluso gráficos de 1 hora, el movimiento que se está produciendo. Aquí normalmente, ¿de acuerdo? Yo siempre aplico una estrategia basada en los retrocesos del Fibonacci que se conoce como el rebote del gato muerto. ¿Ok? Esta estrategia se basa básicamente en trazar un retroceso de Fibonacci, como estáis viendo en la imagen, ¿de acuerdo? Donde, pues bueno, medimos, ¿no?, la caída que se está produciendo en esa compañía, ¿no? En este caso, McDonald's. Confirmamos que en el intradía, pues la caída supera el 5%, ¿de acuerdo? Y la estrategia consiste en esperar el rebote, como estáis viendo ahora mismo en el gráfico, ese rebote que se suele producir, esto es lo que se define como el rebote del gato muerto, que puede llevarnos, pues bueno, perfectamente a niveles superiores, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí para que lo veamos todo un poquito más claro. ¿Vale? Ahí está. Y aquí observamos los diferentes niveles. Vamos a marcar esto con color amarillo y os lo muestro. Ok, tenemos esa caída desde el cierre de la sesión de ayer hasta la apertura de hoy. Estamos ya en ese proceso de corrección y la estrategia del gato muerto consiste en buscar cuál es el nivel de retrocesos de Fibonacci donde el mercado pues va a continuar con la caída, ¿no? Generando pues ese rebote. Normalmente o estadísticamente la zona del 38,2 es una zona que funciona bastante bien para colocar posiciones bajistas. ¿Okay? Y normalmente se suelen situar stops por encima de la zona del 61,8. Aquí digamos que tendríamos ese stop loss. Esto obviamente es una operación muy especulativa, es una operación de muy corto plazo, pero que normalmente en mercados muy bajistas o cuando las compañías publican resultados muy negativos o alguna noticia como la que estamos viendo hoy en McDonald's puede ser una estrategia muy interesante de corto plazo, dado que entendemos que, pues bueno, este problema que está teniendo la compañía, pues no se va a parar o no se va a detener en la sesión de hoy, ¿no? Sino que pues va a seguir generando un impacto durante la sesión de mañana jueves, durante la sesión de viernes, ¿no? Entonces, la estrategia es bastante clara, es esperar, digamos, esa corrección, niveles de 38, 50 el retroceso de Fibonacci y en esos entornos, pues situar operaciones vendedoras en contra de la compañía para volver a buscar pues esas zonas de mínimos, ¿de acuerdo? Que en este caso sería la zona de los 290. Por tanto, bueno, puede ser muy interesante este tipo de estrategias. Os invito a que lo reviséis, invito a que lo practiquéis, obviamente siempre de forma demostrativa o que observéis los próximos días qué es lo que ocurre y si queréis la próxima semana pues lo revisamos. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer con digamos, con este movimiento de McDonald's, ¿de acuerdo? Es hacer ese ejercicio de situar la operación. Me voy a ir a la cartera de acciones, ¿vale? Y me voy a ir al gráfico de McDonald's, que ya lo tengo aquí, ¿vale? Trazamos, como decíamos, ¿no? Vamos a gráficos de 1 hora, trazamos ese retroceso de Fibonacci desde ese movimiento de la sesión de ayer, el cierre de ayer, ¿de acuerdo? Y voy a buscar, ¿de acuerdo?, oportunidades o voy a buscar una potencial operación en esos entornos, ¿no?, de los $300 aproximadamente. Por tanto, pues bueno, vamos a marcarlo y vamos a hacer una correcta gestión del riesgo, esto siempre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, si vamos a vender alrededor de los $300, vamos a situar el riesgo, ¿vale?, al 1%, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner ahí la venta en 301,20. En el 38 vamos a poner el stop en 308,40. ¿De acuerdo? Ese, digamos, sería el riesgo que asumiríamos. Vamos a limpiar un poco esto para que lo veáis un poquito más claro, para que se vea la operación. Podríamos decir que es, en resumidas cuentas, vamos a colocar aquí, este sería el punto de entrada en venta. ¿De acuerdo? Ahí iría la operación de venta y aquí colocaríamos el nivel de stop loss. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar al menos, de nuevo, esos 293, $290 aproximadamente. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer esto? Pues bueno, esto básicamente lo podemos hacer directamente con la herramienta que tenemos de JFD y que podéis descargar y que podéis instalar para de forma totalmente gratuita para hacer el cálculo de riesgos sobre esta operación.
Abrimos la mini terminal, desplegamos el panel para observar la gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Y aquí observáis cómo tenéis que calcular el tamaño del lote, ¿de acuerdo? Voy a fijar un riesgo del 1%, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer el cálculo del nivel de stop loss. Voy a mover esto un poquito para aquí para verlo más claro, ¿ok? Y vamos a calcular cuántos puntos hay desde este nivel hasta el nivel de stop loss. Como veis ahí tenemos 720 puntos. Colocamos en donde pone stop loss 720, ¿vale? Me dice que los lotes son 13, o sea, 13 acciones. Y ahora lo que hacemos es situar la orden pendiente. Situamos la orden aproximadamente a 301,10. Situamos el stop loss y situamos el take profit. Ahora sí. Bien, pues nada, ya tenemos colocada esa orden, ¿de acuerdo? Orden de venta en McDonald's, orden pendiente, obviamente, y vamos a probar con esta estrategia conocida como la estrategia del rebote del gato muerto. Vamos a ver si funciona o si funciona estos días en este caso. Vamos a probarlo. Así que bueno, visto el caso de McDonald's, continuamos, ¿no? Con más noticias que hemos ido conociendo. Como decíamos, el principal titular sobre McDonald's está siendo que eso, ¿no? McDonald's sufre un brote de E. coli relacionado con sus hamburguesas en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Aunque, obviamente, en el medio o largo plazo, pues JP Morgan al menos está diciendo que no ve daños significativos, ¿de acuerdo? Básicamente porque la compañía ha dicho que ha sido por un problema de uno de sus proveedores, ¿de acuerdo? Por tanto, pues bueno, veremos a ver cómo se sigue desarrollando todo esto. Más noticias importantes que estamos teniendo en la sesión de hoy. También se han presentado los resultados de Boeing, que bueno, que como ya sabéis, ha declarado en su presentación de resultados unas pérdidas trimestrales que ascienden a los 6.000 millones de dólares. ¿Ok? Obviamente nunca Boeing había declarado unas pérdidas tan abultadas, ni siquiera cuando se produjo la crisis del COVID, y todo esto, pues bueno, inmerso en una situación extremadamente compleja para la compañía, que ya viene de largo, ¿de acuerdo? Con los diferentes problemas que están teniendo con los diferentes modelos, con los varios accidentes que se han producido en algunos de sus modelos de Boeing, y obviamente la huelga de trabajadores que en estos momentos, de momento, sigue vigente, aunque la semana pasada ya conocimos ese preacuerdo con los trabajadores para digamos, ya terminar, ¿no? Con la huelga que de momento se sigue manteniendo. El fin de esta huelga o el inicio de esas negociaciones o de ese preacuerdo parece que se tomó de forma positiva por el mercado, pero tampoco fue nada relevante. Esta nueva presentación de resultados, como veis, sigue mostrando pues, el deterioro constante del valor, ¿no? Por tanto, aunque Boeing está siendo protagonista en las últimas semanas y podríamos tener digamos, cierto optimismo, ¿no? De que la compañía a partir de este punto se pueda recuperar, bajo mi punto de vista, hasta que Boeing no superara los niveles de los $180 o incluso los $197, de momento no hablaríamos de una tendencia alcista, ¿no? Por tanto, de momento se siguen manteniendo los máximos y mínimos decrecientes. La tendencia general sigue siendo totalmente, digamos, bajista, y bajo mi punto de vista aquí poco podemos hacer, ¿no? No es un valor que de momento pues creo que deberíamos tener presente. ¿Ok? Así que bueno, con Boeing también, muy importante la presentación de resultados de hoy, y como decíamos, ¿no? Continúa mostrando esa gran debilidad, no consigue retornar a los beneficios y la situación es extremadamente compleja para la compañía. Veremos a ver cómo se sigue desarrollando en las próximas semanas y los próximos meses, ¿no? Y si todos esos problemas pues comienzan a solucionarse. También, como decíamos, dentro del sector de la alimentación, dentro del sector del consumo minorista, hoy también ha presentado resultados Coca-Cola. En este caso, los resultados han sido mucho más positivos, ha cumplido todas las expectativas. De hecho, en los informes de resultados vemos cómo los ingresos estimados han aumentado
un 2,92%. También en la parte de los beneficios a nivel general, pues también han mostrado un aumento significativo del 3,23%, ¿de acuerdo? Con un BPA que se sitúa en los $0,77. Por tanto, pues bueno, la compañía sigue registrando, digamos, buenos datos y además han aumentado sus previsiones de cara al 2025, ¿no? Por tanto, pues bueno, parece que de momento la compañía se sigue comportando de forma positiva. Ahora bien, venimos, como decíamos, ¿no?, de una tendencia alcista muy positiva que hemos hablado en varias sesiones donde observábamos cómo en los niveles de los 51,50, $52 existía una oportunidad de reincorporación en la compañía, generando este último proceso alcista que hemos observado y que ha marcado los máximos históricos hasta los niveles de los 73, $74. ¿Qué ha ocurrido a partir de aquí? Pues bueno, vemos la corrección, ¿no? Obviamente, después de ese gran impulso, se tiene que producir la corrección para determinar si realmente hay fondo, ¿no?, en la compañía. Y teníamos una zona de interés muy bien marcada, que era la zona de los 67,23 dólares, que era la anterior resistencia, que ahora se convierte en soporte, lo que definimos habitualmente como una estructura de throwback. Pues bien, con estas noticias que hemos conocido de McDonald's y que inevitablemente ha sido contagiada en cierta medida a Coca-Cola, de hecho Coca-Cola hoy está cayendo un 2,22%, debido yo creo que principalmente a que Coca-Cola es un producto o una bebida que está muy adherida, ¿no?, a la marca de McDonald's. Cuando vamos a McDonald's no solamente compramos esa hamburguesa, sino que además también nos compramos el menú, ¿no?, con las patatas, podríamos decir, y con el refresco, ¿no? Y el refresco, pues ahí Coca-Cola tiene muchísima presencia, ¿no? Por tanto, obviamente ante esa alerta y ese miedo que se puede generar en los consumidores para ir a McDonald's o comprar productos de McDonald's, debido a esa bacteria de E. coli, pues obviamente esto puede repercutir las próximas semanas o los próximos meses sobre las ventas también de Coca-Cola. Principalmente creemos que ese es el contagio, ¿no?, que se está produciendo entre lo que ha ocurrido con McDonald's y lo que estamos observando hoy en las cotizaciones de Coca-Cola. Por tanto, pues bueno, hemos tenido o en la sesión de hoy estamos teniendo esa ligera caída, ¿de acuerdo?, del 2,26%, que nos ha llevado justamente hasta esa zona de interés que teníamos establecida alrededor de los $67. Y adicionalmente a esto, lo que estamos observando, estamos observando cómo nuestro indicador RSI se encuentra en niveles de sobreventa extrema. Ya marcó ese nivel de sobreventa extrema alrededor de los $68, ¿de acuerdo? Pero bueno, quisimos esperar para ver si definitivamente el precio apoyaba, o quisimos esperar a los resultados para ver si apoyaba en esa zona de los 67,23. Cosa que, pues obviamente, como estamos viendo en el gráfico, se ha producido así y en estos momentos, pues podríamos decir que estaríamos al final, ¿no?, o viendo los mínimos de ese pequeño proceso correctivo que estaba desarrollando Coca-Cola. Por tanto, bueno, me parece muy interesante y considero que puede haber muy buenas oportunidades en este momento para la compañía, ¿no? En esos entornos de los $67, $68 podría haber ahí posiciones o potencial de posiciones alcistas. Así que bueno, eso también es una idea, yo creo que interesante para reincorporarnos de nuevo a Coca-Cola si nos perdimos las señales anteriores que comentábamos, ¿no?, en torno de los $50, $52, porque como veis el gráfico técnico sigue siendo un gráfico muy positivo, ¿ok? Por tanto, este sería, ¿no?, el análisis de Coca-Cola. Nos parece muy interesante y veremos a ver cuál sigue o cómo continúa siendo ese desempeño en la compañía. También, por supuesto, más noticias que tenemos en esta sesión de hoy. Hemos conocido, por supuesto, la presentación de beneficios, ya cambiando, vamos a cruzar el charco, nos vamos a España, nos vamos al mercado español porque hoy se ha conocido, esta mañana, la presentación de resultados de Iberdrola, que ha disparado sus beneficios hasta un 50% gracias al récord de inversiones. Como comentan en el artículo, la eléctrica, pues bueno, ha anunciado hoy un aumento del 50% de su beneficio neto en los 9 primeros meses del año, gracias a las inversiones que he realizado sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, y también debido a las ventas de algunos activos. Por tanto, pues bueno, parece ser que el beneficio neto del periodo ha ascendido a los 5.470 millones de euros frente a los 3.640 millones de euros que declaró en el año
anterior. La única sombra que de momento yo creo que se mantiene sobre Iberdrola y sobre otras compañías del IBEX 35 importantes es ese famoso impuesto a los bancos o el impuesto a los beneficios extraordinarios a los bancos y a digamos, y a las grandes energéticas españolas, ¿no? Es la única sombra que ahora mismo estamos observando para esta compañía, ¿no? Que veremos a ver cómo se sigue desarrollando, porque parece ser que el gobierno español está negociando en estos momentos y, pues bueno, se estima que podría haber una cierta relajación en esa medida, aunque la intención del gobierno español es mantenerla en el tiempo. Una medida que en principio se iba a quitar o que se iba a eliminar a finales de este año. Esto ya tuvo cierto impacto en las compañías del IBEX 35 con algunas caídas, aunque, pues bueno, esa primera noticia o esos rumores que se lanzaron, pues prácticamente pues, han quedado ya en nada y se han superado esas cotizaciones. Obviamente el gráfico de Iberdrola sigue pareciéndonos algo muy interesante, ¿de acuerdo? Porque, bueno, superó una serie de niveles de resistencia muy importantes por encima de la zona de los 12,54. Esa escalada alcista se ha seguido manteniendo con mucha fuerza y aunque ha tenido pues algunas pequeñas correcciones debido a lo que comentábamos antes, ¿no? Esa especulación o sobre las noticias de ese posible aumento del impuesto para los beneficios de las grandes compañías del IBEX 35, sobre todo las energéticas que afectan a Iberdrola, Repsol, etcétera, y los grandes bancos, generó esas pequeñas dudas, pero bueno, vemos cómo sigue marcando esos nuevos máximos, ¿no? Por tanto, ahora mismo, en el caso de Iberdrola, a nivel técnico, tenemos una zona de referencia muy importante, que es yo creo donde tenemos que prestar atención, ¿no? Que sería esa zona que tenemos ahí de soporte en el entorno de los 13,35, ¿de acuerdo? Vamos a ver, zona de cambio de tendencia, ¿vale? Vamos a marcarlo ahí. Ok, ¿por qué motivo? Porque en el caso de que la compañía pues, pierda esa zona de los 13,33, ahí ya sí observaríamos caídas mayores. Aún así, en el medio o largo plazo, seguimos observando, pues bueno, crecimiento, seguimos observando máximos y mínimos crecientes y en principio, pues bueno, no creo que haya ninguna duda de que el comportamiento de la compañía, incluso después de esa presentación de resultados, va a seguir siendo muy positivo. Además, de hecho, pues bueno, la propia compañía ha previsto que el beneficio aumente un 14% más este año, ¿no? Y obviamente eso implicaría el aumento del dividendo en 0,23 euros por acción. Así que bueno, en líneas generales yo creo que Iberdrola está gozando de un tiempo, yo creo que increíble, de muchísimo beneficio, de muchísimo desarrollo y crecimiento y esto pues obviamente pues yo creo que podríamos aprovecharlo. No creo que sea el mejor momento ahora mismo para tomar posiciones al alza, creo que Iberdrola debería hacer alguna corrección, algún movimiento correctivo para tener una mejor posición, porque creo que está ahora mismo un poquito caro, pero obviamente su desarrollo yo creo que va a seguir siendo un desarrollo totalmente alcista. Así que bueno, esto es en el caso de Iberdrola y vamos a continuar con algunas de las compañías que también, pues bueno, están siendo muy interesantes. Ya hemos hablado de McDonald's, hemos hablado de Iberdrola, hemos hablado de Boeing, hemos hablado de Coca-Cola y ahora nos vamos con la gran protagonista para esta semana, que es Tesla. Como bien sabéis, esta noche, al cierre de sesión americana, Tesla presentará sus resultados empresariales para el tercer trimestre después de, pues bueno, esas malas expectativas que generó la presentación, ¿no? De su taxi autónomo o de su vehículo autónomo. Esto provocó gran desconfianza por parte de los inversores con caídas en el entorno del 8%, ¿no? Y obviamente pues devolvió las cotizaciones a esos entornos de los 220 dólares. ¿Qué ocurre? Que bueno, que como veíamos, ¿no? En el corto plazo parecía que Tesla empezaba a tener cierto tono alcista, donde veíamos mínimos y máximos crecientes, pero se ha topado con una resistencia muy importante que observábamos en los niveles de los 265 dólares, ¿no? Esta zona es una zona de mucha presión bajista porque obviamente pues seguimos entendiendo que
Tesla todavía no está preparada para desarrollar una tendencia alcista en condiciones, ¿no? Y yo creo que la clave de futuro para Tesla será si consigue superar esos $265 o de lo contrario no consigue superarlo. Recordar que a día de hoy el sector de la automoción y sobre todo el sector de la automación, sobre todo en la parte del vehículo eléctrico, que es el principal producto de Tesla, obviamente está, digamos, muy marcado por una enorme competencia que se está desarrollando desde China y otros países asiáticos, ¿no? Con unos costes muchísimo más bajos, unos vehículos mucho más económicos y que pueden competir perfectamente con un Tesla, ¿no? En mercados europeos y en mercados norteamericanos. Por tanto, yo creo que aquí va a haber una guerra muy importante durante los próximos meses. También debemos recordar que en el corto plazo, apenas dentro de un par de semanas, 3, tenemos las elecciones de Estados Unidos, que también yo creo que va a ser un elemento muy importante, porque como ya sabéis, Elon Musk ha defendido públicamente la candidatura de Donald Trump y de hecho está haciendo campaña a favor de Donald Trump y esto siempre es un factor que debemos tener en cuenta y obviamente dependiendo de esos resultados empresariales seguramente que Tesla pues tendrá cierto impacto, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver, ¿no? En qué queda todo esto. En lo inmediato tenemos hoy la presentación de resultados, veremos a ver cómo se ha desarrollado el último trimestre. Parece que el volumen de ventas y el volumen de fabricación se ha aumentado en el último trimestre y en cuanto a sus ingresos podrían haber aumentado hasta un récord máximo histórico para Tesla, consolidándose, ¿no? Como el principal vendedor de vehículos eléctricos a nivel mundial, pero obviamente sigue habiendo muchas sombras. Así que la principal referencia que tenemos en estos momentos, pues como vemos en el corto plazo, es esa directriz alcista, ¿no? Donde nos marca máximos, mínimos crecientes, pero tenemos una serie de niveles muy importantes, ¿no? Sobre todo, bajo mi punto de vista, tenemos este nivel, ¿de acuerdo? Que sería, digamos, lo que supondría, ¿no? El cambio de la tendencia de corto plazo, la zona de los $202 con 68 aproximadamente. Si Tesla, después de su presentación de resultados, perdiera ese nivel, obviamente nos veríamos evocados a una mayor caída que nos podría llevar a los 181,75 o a los 167,69. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, a partir de ahí ya valoraríamos. Es un momento crucial, estamos ahora mismo, como definiría, una encrucijada con Tesla y no creo que sea un buen momento para digamos, tomar decisiones, ¿no? en la propia compañía. Así que bueno, esto es en líneas generales lo que estamos observando en estos momentos en Tesla. ¿Ok? Así que para terminar, después de analizar todas estas compañías, nos vamos a ir al análisis de acciones con el filtro que utilizamos habitualmente para identificar compañías que están sobrevaloradas o que están infravaloradas con las condiciones que establecemos de nuestro indicador RSI. Y bueno, vamos a actualizar, vamos a ver dentro del mercado americano qué compañías en estos momentos pues nos están marcando esa sobreventa extrema que comentábamos, ¿no? Como decíamos, y lo habíamos visto anteriormente, tenemos Coca-Cola, ¿de acuerdo? Que, pues bueno, con nuestro indicador de RSI observamos en el gráfico cómo nos ha marcado pues esos niveles de sobreventa extrema, ¿vale? Que es una de las compañías que en estos momentos pues, podríamos entender, ¿no? Como una potencial oportunidad de compra. Y luego tenemos otras compañías como Merckx Company. Vamos a abrir el gráfico. Venga, vamos al gráfico completo de Merckx Company a ver cuál es su situación técnica actual. ¿Vale? Nos vamos al gráfico diario y bueno, vemos que sí ha entrado en ciertos niveles de sobreventa, pero de momento, pues bueno, no vemos nada interesante por el momento, ¿no? Puede ser que en el corto plazo, si alcanza niveles de soporte de los $100, quizás ahí pueda ser interesante, pero de momento no observamos nada interesante. También tenemos, por ejemplo, a Thermo Fisher Scientific. Vamos a ver, por capitalización de mercado. El ticket es TMO. Vamos a ver qué abra. Vamos a ver el gráfico completo. También con importantes caídas. Hoy cae un 3,40%. Desarrollaba una buena tendencia alcista y ha superado niveles interesantes de resistencia.
Ahí lo vemos y en estos momentos, como vemos en el gráfico diario, nos está mostrando también niveles de sobreventa extrema. Quizás entrar de golpe ahora mismo pues no es una buena idea, dado que está marcando justamente esos niveles, pero podría ser una acción a tener en cuenta para las próximas sesiones, ¿no? Si se produce un giro alcista. Creo que es una compañía que podríamos analizar tanto del punto de vista fundamental como técnico los próximos días y valorar la próxima semana. Y luego, bueno, tampoco tenemos mucho más. Tenemos Reunion Corporates y, bueno, en principio, poco más, ¿no? Que veamos así interesante. Así que, bueno, en líneas generales, como os comentaba, ¿no? Las noticias del mercado nos han dejado estos titulares. Lo más importante de hoy ha sido sobre todo esas fuertes caídas que hemos visto en McDonald's, acompañadas también de las caídas de Coca-Cola, también esas malas presentaciones de resultados en el caso de Boeing, y a la espera, y todo el mundo pendiente, de la presentación de resultados para hoy de Tesla. Así que, bueno, por mi parte, poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión. Espero que os haya gustado y recordar que volvemos la semana que viene con una nueva sesión de análisis de acciones y ETFs. Hasta la próxima. Chao. JFT, just fair and direct.